Muy buenos días a todos. Os damos la bienvenida desde Israel. Muy contentos de que podáis pasar esta mañana con nosotros. Os voy a contar un poquito de quién va a daros la charla hoy. Con vosotros está Horacio Carland. Horacio es un experto en comunicación organizacional, capacitación y desarrollo comunitario y tiene una gran trayectoria profesional en el campo de negociación y resolución de conflictos en la comunidad. Realiza mapeos y movilización comunitaria, hace muchísimas dinámicas grupales, así como talleres en técnicas de gestión de procesos sociales en las comunidades. Hace talleres en liderazgo, en motivación, manejo de gestión de la innovación y cambio organizacional, entre otros temas. Así que Horacio tiene, como digo, muchísima experiencia profesional y tenemos mucha suerte de que Horacio trabaje con el Centro Carmel ya desde hace unos añitos. A ver, yo creo que ya prácticamente estamos todos, así que vamos a dejar que darle la bienvenida a Horacio. Horacio, te voy a quitar aquí esto, si quieres te puedes conectar. Okay. Y simplemente recordaros una vez más que tenéis el chat, y ya sé que la mayoría veo que lo sabéis utilizar perfectamente, pero quería recordaros que durante la charla podéis escribir comentarios y también si tenéis alguna pregunta, Horacio al final de la charla os intentará contestar a las más cantidad de posibles preguntas que podamos hoy, ¿de acuerdo? Y si tenéis alguna pregunta también me podéis chatear de forma privada o simplemente podéis escribirlo en el grupo, ¿de acuerdo? Así que otra vez muy bienvenidos a la charla de hoy y seguro que va a ser muy, muy interesante. Así que os dejo con Horacio. Muy buenos días, Horacio. Bueno, gracias Nuria, te agradezco mucho. Después de la presentación esa ya está, ya me puedo ir a dormir. Solamente, primero todo quiero decirles que es realmente un honor estar aquí y me da mucho placer porque veo mucha gente conocida, que me da mucho placer de volver nuevamente a verlos, ¿ok? Así que es otro reencuentro más después de todos los años que estamos todo el tiempo trabajando, estando en el terreno. Bueno, como ustedes saben, y voy a agregar un poquitito más, solamente yo trabajo dentro de lo que vendría a ser el Departamento de Cooperación Internacional que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores y Carmel, Instituto Carmel, es una de las filiales, una de las más importantes, justamente de formación internacional que se encuentra en Haifa. Y la idea justamente de hoy es que estamos todos en una situación bastante compleja y nueva para todos nosotros, porque nosotros siempre sabemos hacer de alguna manera, sabemos manejarnos dentro de diferentes situaciones llamémoslo, de conflicto, sabemos manejarnos también en situaciones de crisis, pero esto es una crisis que desconocemos, es una crisis que nunca tuvimos. Es decir, somos parte, como me dijo ayer uno de mis hijos, papá, somos parte de la historia. Y es verdad, dentro de unos años van a escribir de nosotros y de esta época como una época nueva, renovadora. Y lo más increíble de todo, y quisiera por eso empezar por aquí, es que fíjense cómo estamos nosotros comunicándonos. Estamos ahora todos dispersos por toda Latinoamérica, yo hablándole desde mi casa, en el norte de Israel, en un kibutz que se llama Hepziba, ¿ok? Y antes de venir al encuentro, le digo a mi mujer, me tengo que poner una camisa linda, los pantalones no importa, pero la camisa sí es importante. Y que justamente es algo realmente que, si nosotros lo pensamos, es totalmente renovador, ¿ok? La temática que quería trabajar con ustedes hoy es justamente trabajar sobre temas de situaciones de emergencia, pero empezar a focalizarnos un poco dentro de lo que vendría a ser el marco comunitario y el marco familiar. Y por eso, cuando tuve que decidir en qué espectro de la crisis tocar, justamente quería tocar en esa, porque si hoy día pensamos un poco qué es lo que nos pasa,
El punto de referencia que nosotros manejábamos siempre en nuestra vida era el marco de referencia casa-trabajo, y ahora de repente tuvimos que cambiar el foco de vida de casa a familia, es decir, cambió radicalmente nuestra dinámica laboral, relacional, interpersonal, y por esa razón me parece que esta es la idea de comenzar justamente o trabajar justamente en esta temática. Ahora, solamente para quien no lo sepa, pero les doy este marco de referencia para que entiendan un poco también que lo que yo voy a hablar, o gran parte de lo que voy a hablar, es lo que nosotros hacemos aquí en Israel. Cómo nosotros nos manejamos dentro de nuestro contexto con esta situación que es nueva para todos nosotros. Primero de todo, a nivel de información, ustedes saben, Israel es un pequeño paísito que se encuentra en Medio Oriente, que tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Solamente quiero llamarles la atención que Israel en muchos de vuestros países entra varias veces, es decir, a nivel territorial. Es decir, es un país muy pequeño. Cuenta con casi 9 millones de habitantes. ¿Okay? Es decir, la población no es muy grande, creo que es similar a la población que hay en El Salvador. ¿Okay? Casi el 90% de las personas en este país están conectadas al Internet, tienen algún tipo de conexión a Internet. Y esto lo recalco porque es importante dentro del contexto de lo que nosotros vamos a hablar hoy, que está muy relacionado al tema relacional. En Israel hay hoy día, presten atención, dijimos menos de 9 millones de habitantes, hay 10.700.000 celulares, es decir, que hay una proporción aproximadamente de 127 celulares por cada 100 personas. Eso significa, si lo tomamos en consideración, de que acá niños en el colegio primario, y estoy hablando de primer grado de primaria, ya están yendo con un celular al colegio. Es decir, como que el tema de comunicación vive y es muy dinámico dentro de Israel. Y otra cosa que también quería compartir con ustedes, que es algo que ustedes también están viviendo, me parece, es el tema del desempleo, que es parte, como un efecto colateral de esta crisis, ¿no es cierto? Que si nosotros hablamos en Israel que antes de Corona teníamos aproximadamente un 3.8% de desempleo en el país, en el momento donde fue el pico digamos, de este proceso de aislamiento y de cuarentena, llegamos a casi un 26% de desempleo dentro del país. O quiero llamarles la atención, estoy hablando de casi 1.200.000 personas en casa desempleadas. Y que hoy día el proyecto monumental del país es tratar nuevamente de reinsertar a toda esta cantidad enorme de personas dentro del marco laboral. Y realmente es un desafío realmente importante que tiene también incidencia de los procesos familiares y comunitarios que estamos pasando. Y vuelvo a repetir, empiezo por esto porque esto tiene incidencia directa sobre el tema de comunidad. ¿Ok? Ahora, ya me van a permitir, quiero compartir con ustedes la pantalla. ¿Ok? Un momentico. Esto de aquí. Voilà. Esta es la información que quisiera. ¿Se ve? Voilà. Un momento, ¿ustedes me ven ahora? ¿Ven? Sí, te vemos pequeñito, pero la pantalla se ve bien con la presentación, no hay problema. ¿Se ve bien? Ok. ¿Ahora me ven? ¿Ven esto? La pantalla que dice Israel hoy. No, tienes que cambiar de... Un momento, vamos a hacerlo de vuelta. Un momento, acá está. Bueno, esta es la situación hoy día en Israel y estoy hablando también del mundo, ¿ok? Y presten atención de lo que estamos hablando. Estamos hablando acá que si nosotros hablamos en relación de la población y la cantidad de personas infectadas y también la cantidad de personas muertas dentro de esta situación pandémica, puedo decir de que los movimientos gubernamentales, lo que hizo el gobierno básicamente para poder tener control de la situación tuvo mucho éxito. Presten atención, y estoy hablando acá de la información, hoy estuve recaudándola a la mañana,
¿ok? Acá ya es de tarde, casi nochecita, ¿ok? En todo el mundo hubieron 8 millones de personas infectadas. Tenemos en el mundo 436.000 personas casi que murieron. Y si yo me fijo en Israel, estoy viendo que en Israel en total hubieron, desde el principio hasta hoy día, hay 19.338, de los cuales hay 302 fallecidos, hay 15.438 recuperados de la enfermedad. Tenemos hoy día en los hospitales 36 personas en grave estado, 27 personas conectadas a máquinas de ventilación o para poder ser ventiladas. Tenemos entonces 44 personas que se encuentran en estado medio, en estado no grave ni simple. Es decir, cuando yo estoy viendo, por ejemplo, las cifras, ayer estuve trabajando con Brasil, les quiero llamar la atención, es preocupante la cantidad de gente que se enferma por día, la cantidad de gente que muere, y lo más interesante es cómo de repente tenés a una población enorme de personas dentro de la casa sin poder salir, ¿ok? Y cuáles son las consecuencias que tiene este proceso en la vida de las personas. Entonces, vamos a hablar entonces de las situaciones de emergencia en los marcos de comunitarios familiares. Y para poder hablar de esto, primero quiero definir la definición psicológica de lo que es una situación de emergencia, ¿ok? Es una situación externa que se presenta una amenaza para que la vida de una persona o sus familiares interrumpa el funcionamiento cognitivo y la continuidad histórica entre individuos, familias, grupos y comunidad. Y esto fue lo que nos pasó a todos nosotros. Es decir, entramos en una situación de emergencia, significa que tuvimos que quedarnos en casa, perdimos el contacto con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestros padres, de repente tuvimos que empezar a guardar normas de comportamiento social completamente diferentes, guardar distancia social, no poder salir a la calle, y si salís a la calle tenés que salir con mascarilla y tenés que tener el coche contigo, es decir, nuevas normas de comportamiento social que desconocíamos completamente. Lo que generó esto es que finalmente, voy a mover esto, acá, tengo que hablar también del término de resiliencia, que es lo que nosotros estamos haciendo hoy día aquí, que es la capacidad de hacer frente a situaciones difíciles y salir de ellas fortalecidos. La verdad les voy a decir, Israel es un país, ustedes bien saben, es un país que nosotros vivimos lo que nosotros llamamos rutina de emergencia. Rutina de emergencia significa que nosotros vivimos constantemente una situación de emergencia, solamente que seguimos viviendo en una rutina que nos permite seguir desarrollándonos como personas, como país y como comunidad también. Por otro lado, está es la capacidad de adaptarse a las circunstancias, incluso si son difíciles. Ustedes van a prestar atención que lo que sucedió al principio del proceso es totalmente diferente de donde se encuentran hoy día ustedes. Los miedos radicales que nosotros teníamos de algo que era totalmente incomprensible y invisible, de repente se transformó en algo que pasó a ser hoy día parte de lo cotidiano. Es decir, hoy día ir a la farmacia o ir a hacer compras sin salir con el barbijo es algo que ni siquiera se nos pasaría por la cabeza. La resiliencia es la capacidad de poder ser suficientemente flexible y dinámico para generar la adaptación al cambio, ¿ok? Y es la habilidad de poder lidiar con situaciones estresantes. Esta situación de estrés que generó el COVID-19 es algo también que nosotros desconocemos. La cantidad de personas que nosotros vemos acá en Israel, por ejemplo, que tuvo incidencia dentro de su comportamiento, de problemas de orden psicológico, es enorme. Es más, hay un estudio que sacaron hace muy poco en una de las universidades israelíes que dice de que después de este fenómeno que vamos a pasar, si Dios quiere, hasta fin de año, que ya están hablando en diciembre de quizás una próxima vacuna, ¿ok? Pero que va a dejar aproximadamente un 10% de la población en post-trauma. Significa acá que tenemos un desafío enorme. ¿Por qué? Porque el desafío no es ahora es técnico. Lo más importante va a ser también qué va a pasar el día que volvamos a la normalidad, llamémoslo normalidad. Es decir, todo nos queda claro de que la rutina que nosotros conocemos cambió radicalmente.
la rutina que sea a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel interpersonal, varió completamente. Es más, no va a volver a ser nunca más. Alguien me dijo hace unos días de que el Zoom, por ejemplo, vino para quedarse. El Zoom vino para quedarse. Cambió radicalmente la dinámica comunicacional entre las personas. Y no solamente esto, está teniendo un efecto directo sobre el marco laboral. ¿Por qué? Porque las empresas de repente descubrieron de que, y acá hay un estudio muy interesante, que sacó una de las universidades, también creo que la Universidad de Haifa, que dicen que 96% de las personas que hoy día trabajan desde casa tienen más satisfacción de lo que tenían antes. Y otro estudio más dice de que la productividad que tienen las personas que trabajan desde su propia casa son mucho más productivos de lo que eran cuando ellos llegaban al trabajo. Significa que hoy día la necesidad de tener una base de operaciones, un edificio de 5 pisos con un montón de empleados, ya no es tan necesario. Significa de que yo puedo tener hoy día una reunión de equipo a distancia con el Zoom, que hoy puedo, por ejemplo, en vez de ir a un congreso internacional, puedo manejarlo en mi casa con camisa y short. Ustedes vieron seguramente en Facebook las diferentes clips que muestran a la gente que se olvida de repente que están en el medio de una sesión de Zoom y cuando se levantan a buscar un vaso de agua ven que están en calzoncillos. Es decir, es algo que es realmente... Ambos estamos vestidos, aviso ya. Yo les prometo que usé pantalones, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a hablar acá de que existen directrices para la confrontación de esta crisis, ¿ok? Y primero de todo, en las directrices de confrontación que nosotros tenemos, las estamos buscando dentro nuestro, que primero de todo es el reclutamiento de los recursos que nosotros contamos a nivel personal para poder salir adelante y poder hacer frente a esta situación. Otra, que es algo que es bastante, yo diría, desafiante, es tener un pensamiento positivo que nos dé una esperanza de que esto nos puede llevar a algo mejor. Yo quiero decirles de que, por lo general, en psicología social dicen también que situaciones de crisis son lugares de reinvención. Y justamente yo creo que estamos en uno de esos lugares en la historia nuestra personal, estoy hablando de cada uno de nosotros, que tenemos que reinventarnos, que tenemos que buscar otras salidas, que lo que nosotros estábamos haciendo hoy día tiene que variar y que tendemos a ampliar nuestro espectro de posibilidades mucho más. Otro elemento es la autorregulación, es decir, cómo manejo yo el control de mis actividades. Significa entonces que es una acción realmente intrapersonal, ¿sí? Que tengo que estar un poco más conectado con lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, les voy a hacer una conexión con algo que quizás les resulte un poco extraño, pero, por ejemplo, el hecho de que nosotros hace ya 4 meses que bajamos de ser consumistas a otro tipo de comportamiento social, significa que hoy día de repente, en nuestro proceso de autorregulación, hoy necesitamos mucho menos ir a un mall a hacer compras que lo que nosotros necesitábamos antes. Otra cosa es el manejo de una rutina de emergencia. Una rutina de emergencia significa que necesitamos que exista una rutina, y no solamente a nivel personal, sino también a nivel familiar. La rutina da seguridad. Actividades que vuelven nuevamente una vez y otra vez es lo que genera finalmente seguridad y tranquilidad dentro de los marcos familiares. Y por supuesto, tengo que hablar entonces de lo que es la continuidad, como lo que nosotros llamamos principio de continuidad. Y en el principio de continuidad vamos a hablar dentro de un ratito, pero vamos a empezar a hablar primero de qué es la gestión personal de la crisis, ¿ok? Gestionar la rutina, seguir trabajando y estudiando. Vuelvo a repetirle, ustedes pueden seguir trabajando desde casa, muchos de ustedes trabajan desde casa. Seguir estudiando, yo jamás en toda mi historia vi la cantidad de cursos que hoy día hay en internet, gratis, con acceso. Cada uno hace un webinar hoy para enseñar algo nuevo que no sabía. Es decir, si yo lo pienso a nivel profesional, es una etapa maravillosa. Es decir, de tanta exposición que tenemos a conocimiento. Exposición cuidadosa a las noticias, elegir solo una fuente confiable. Y esto tiene que ver también al problema que hay justamente de fuentes. Ustedes prestaron atención que nosotros utilizamos fuentes formales de información, que son por medio de los medios de comunicación,
y utilizamos medios no formales de comunicación, que son Facebook, y son WhatsApp, y que son otros medios que no necesariamente estos medios están manejando correcta información y valedera. ¿Ok? Y por esta razón, yo las recomendaría, y eso se lo recomiendo hoy día cuando trabajo justamente en marcos comunitarios, es no estar expuesto demasiado tiempo a mucha información. Quiero llamarles la atención, estar 5 horas o 3 horas sentado delante de la televisión escuchando noticias sobre el COVID-19 es muy estresante. Conclusión, elijan una fuente fiable de información y trabajen solamente con ella. Escuchen si quieren noticias a la mañana, si quieren escuchar noticias a la tarde o a la noche, y dedíquense a otro tipo de actividades. Otra acción es de programar el día a día con un to-do list y verificarlo al día siguiente. El día siguiente significa, me armo la lista y chequeo si realmente cumplo o no cumplo con mis tareas. El hecho de generar un to-do list empieza a generar nuevamente rutina. Otro elemento que no lo tomamos en consideración, que es bien complejo, lo voy a decir, especialmente en gente que vive en marcos urbanos, es el tema de ejercicio. Ustedes saben, ¿no? Como dice, mens sana in corpore sano, es decir, mente sana en cuerpo sano. Es muy difícil estar en un encierro tan prolongado sin hacer un trabajo físico que realmente es tema de salud mental. Aquí en Israel, por ejemplo, ahora hay un canal donde nosotros aprendemos a hacer yoga, meditación y pilates. Y ustedes van a ver, a las 9 de la mañana, todos estábamos saltando acá enfrente de la tele, en mi casa, ¿ok? Empezar a tener una percepción más positiva de las cosas y concentrarse en lo que uno tiene y no en lo que no tiene, no en las carencias. Que todo esto, en concentrarnos en las carencias, es lo que nos lleva rápidamente a la depresión. Identificar fortalezas y habilidades en ti mismo es un buen momento de introspección. Tener en cuenta su condición y sus necesidades, cuídelas, ¿ok? Y descubrir el significado y las oportunidades que esta extraña y desconocida realidad trae consigo. Vuelvo a repetir, este es el momento de la reinvención. Yo realmente creo que no en la vida tenemos estas oportunidades. Hace unos días atrás, hace unas par de semanas atrás, hice un webinar en India y me estaba contando uno de los participantes que nos contó a todo el grupo que estábamos trabajando, era de que de donde él vive se puede ver el Himalaya, es decir, la cadena montañosa del Himalaya. Entonces le dije, fantástico. Le dice, sí, pero yo vivo a 350 kilómetros del Himalaya. Es decir, dice que por primera vez pudo ver el Himalaya en toda su vida. De tan lejos, ¿qué significa? De repente la gente no transita, de repente empezaron a aparecer animales que nunca vieron, hace años pensábamos que se habían extinguido, de repente empezamos a ver de que la tierra se empieza a recuperar. Y la pregunta que yo me hago constantemente sobre eso es, ¿qué nosotros aprendemos de esto también? Es decir, es por eso digo, esta es la oportunidad nuevamente de no seguir haciendo lo que nosotros siempre estamos haciendo. Ahora, aquí, bueno. Vamos a ver qué es el estrés. Eso seguramente todos los conocen ahora, ¿ok? Es la reacción física y emocional de una persona cuando las situaciones internas o externas se perciben como más grandes de su capacidad para poder hacerle frente. Es como que de repente estás parado y ves un tsunami acercándote, que poco a poco se va acercando y no sabes para dónde salir corriendo. Y justamente por eso que les traje un poco de información que hubo un estudio del Ministerio de Salud israelí que fue realizado por el profesor Golan Shahar, que dice que hay un aumento lineal en los niveles de ansiedad de la población. Es decir, ¿por qué lineal? Y quiero llamarles la atención que en Israel justamente es lineal, en otros lados es exponencial justamente. Y porque vuelvo a repetir, nosotros estamos acostumbrados a vivir en una rutina de emergencia. Significa de que si hubo una subida de tensión, hay una subida en la ansiedad, y sin embargo, la subida relativamente no es tan grande, a tal punto que, por ejemplo, si hago en la escala, hay una escala, no sé si sabían, se llama escala de ansiedad, que va de 1 a 5. En Israel, antes del corona, en la escala de ansiedad estábamos a 2.17,
y que hoy día, después de toda esta situación, estamos a 3.14. Que si ustedes piensan, no es tan grave. Es decir, hay ansiedad, por supuesto, pero es un cambio relativamente, llamémoslo menor, ¿ok? Ahora les voy a contar lo que pasa en Nueva York, ¿ok? En Nueva York, de acuerdo a la MHA, que es el Mental Health America, dice que hay un aumento del 22% que había antes de la crisis a un 35% de casos de ataques de pánico en la población. Es decir, esto tiene un efecto directo sobre la población. La gente está sumamente estresada. La gente está estresada no solamente por la enfermedad, el miedo de lo que esta enfermedad puede causar, el miedo a la falta de conocimiento que tienen sobre este tipo de enfermedad, sino también la gente tiene miedo a lo que va a pasar el día de mañana cuando tengamos que volver a los marcos laborales, o cuando de repente miramos la cuenta de banco y vemos que poco a poco hay mucho menos de lo que había antes. Es bastante estresante, les quiero llamar la atención. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que en Israel hacemos? Y bueno, acá para el tema de manejo de estrés y de situaciones de pánico, nosotros tenemos un modelo en Israel que se llama Centros de Resiliencia Comunitarios, ¿ok? En hebreo lo llaman Markazei Hosen, ¿ok? Estos centros de resiliencia comunitaria existen en diferentes regiones del país, hay 12 en todo el país, y que tienen funciones muy específicas en el manejo de crisis, ¿ok? Vuelvo a repetir, nosotros tenemos que agarrar la crisis que nosotros estamos acostumbrados, que es una crisis más que nada de conflicto, llamémoslo conflicto armado, conflicto con terrorismo, etc. Y nosotros tenemos que traducir esto en términos de cómo hoy día los centros de resiliencia comunitaria tuvieron que empezar a hacer la adaptación al nuevo fenómeno de COVID-19 en este país. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, los centros de resiliencia? Es identificar situaciones de crisis en individuales y en familias, dando una respuesta inmediata. ¿Qué significa esto? Hoy día los centros de resiliencia comunitaria tienen Zoom. Uno puede pedir encontrarse con un profesional de salud mental a través de Zoom. Y no se olviden lo que les di el dato anterior, que les di al principio de nuestro encuentro, es que en Israel todo el mundo, casi todo el mundo, tiene contacto de internet y tiene también los medios para poder ponerse en contacto a través del medio de Zoom. ¿Okay? Otra función es el apoyo psicológico emocional que da. Otro es encuentros grupales que hace también, donde más que nada genera dinámicas grupales, donde hay catarsis. Se hace formación a padres, cómo manejarse en la situación de emergencia con sus hijos menores, cómo manejar el tema de aislamiento. Otro elemento son actividades de esclarecimiento e información. Trata de sistematizar las actividades de voluntarios y trabajadores comunitarios, que es un trabajo sumamente importante. Quiero llamarles la atención, por ejemplo, en un ejemplo. Acá nosotros tenemos una ciudad que se llama Bnei Brak. Bnei Brak es una ciudad que la gran mayoría de la población allá es judía ortodoxa, ¿ok? Ahora, la población judía ortodoxa tiene una dinámica comunitaria diferente a otro tipo de comunidades porque las comunidades religiosas, por lo general, acatan solamente las normativas que les da su líder espiritual y no necesariamente los que da el gobierno. Entonces, básicamente hay una negociación entre el gobierno y los líderes espirituales para que sean ellos los que pasen las normativas de comportamiento social dentro de este tipo de población. Ahora, en el momento de que comenzó la crisis, mucha gente mayor, hay mucha gente mayor que vive en esa población, quedó aislada en sus propias casas. Y el problema es que esa gente no podía hacer las compras, y entonces acá hubo grupos, cantidad de ONGs de voluntarios que se movilizaron, no solamente ellos, también el ejército mandó a chicos soldados para poder llevar comida de los supermercados a la casa de estas personas que quedaron totalmente aisladas y que usaban todas las normas de protección que se debían tomar para poder encontrarse con esta gente.
formación y funcionamiento de equipos de emergencia comunitario. Nosotros tenemos acá otro modelo que funciona muy bien, que son dentro de las comunidades rurales. El modelo se llama equipo de emergencia comunitario, en hebreo lo llaman tzahi, ¿ok? Lo digo siempre en hebreo porque suena diferente, pero son las siglas básicamente de este modelo. El tzahi básicamente está conformado de voluntarios dentro de la comunidad que están formándose durante todo el año para cuando llega una situación de emergencia. Quiere decir de que cuando llega la situación de emergencia, no importa qué tipo de emergencia sea, siempre todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y eso es fundamental dentro de las comunidades. ¿Okay? El tzahi, el Centro de Resiliencia Comunitario trabaja también con el desarrollo de liderazgo comunitario y redes de apoyo comunitario. Y por último también, que es una nueva actividad que comenzó a realizar ahora, con otro organismo, que es otro modelo, que les estoy dando modelos para que vean cómo de repente nuevamente estamos todo el tiempo recreando, pensando, reproduciéndonos. Hay otro modelo que se llama Ma'avarim. Ma'avarim es un centro para dar ayuda económica y en búsqueda de trabajo a personas que necesitan. Es decir, se generan bolsas de trabajo regionales a través de los medios sociales, de las redes sociales, tienen también un sitio, utilizan también actividades de ayuda económica también que ellos están dando préstamos y ayudando a negocios que se encontraron en en situaciones complejas. Otra cosa también que me era importante también mostrarles, solamente les quiero mostrar aquí, salgo acá muy chiquitito y les muestro acá otra cosa más, ¿ok? Un momentico, creo que es esto. No, no es esto. Un momento. A ver, ahí. ¿Ustedes ven algo? Horacio, ¿nos vuelves a poner la presentación que tenías antes? Ok, momento. Todavía no levanten manos, chicos, porque queremos primero de todo terminar con la presentación y después ahí seguimos y vamos a tratar de dar respuesta a preguntas que ustedes tengan. Es decir, nosotros también queremos responder o tratar de responder. Estamos aquí para ustedes realmente, ¿ok? As Catherine, un poco de paciencia. ¿Ok? Déjenme ver esto de acá. Aquí está. Esto es lo que yo quería mostrarles. Aquí está. Usted, un momento. Ahora vuelve a hacer sharing y busca la presentación que querías. Ahora voy a hacer sharing. Ahora voy a tratar de hacer sharing. Ok, momento. No sé por qué no me da. Ok, encontré. Miren. ¿Ven esto que hay acá? Es decir, busqué una foto en internet. Esto es un programa que nosotros utilizamos acá en Israel, que se llama Magen. En inglés es Shield, o en español es como un escudo, una coraza. ¿Okay? La idea del Magen, básicamente, es... voy a contar la historia porque es interesante. Los servicios los servicios secretos de Israel utilizan muchas tecnologías que nosotros no conocemos, ni siquiera nosotros sabemos de qué se trata. Lo que sí, hay una tecnología que es la capacidad de poder saber e identificar personas, dónde se encuentran y también con quién están en contacto. Entonces, el gobierno pidió permiso a la Corte Suprema de Justicia, por un periodo relativamente corto de tiempo, pedir permiso para que se pueda aplicar, cada uno de los ciudadanos en Israel pueda colocar, les estoy mostrando acá en el teléfono, cada ciudadano tiene en el teléfono este programa que se baja, y este programa lo que les permite es informarles a ustedes si estuvieron en contacto en tiempo real con alguna persona que está identificada como contagiada del COVID-19. ¿Qué significa? Que en el momento que, por ejemplo, yo me encontré con Nuria, por ejemplo,
y yo no lo sabía, y de repente Nuria se sintió un poco mal y fue a revisarse y salió positiva, significa que ahora ella tiene que estar en cuarentena. En el momento que sucede eso, me avisan a mí, ¿ok? De que estuve en contacto con Nuria y en ese momento tengo que entrar en cuarentena. Significa que muy rápidamente se logró identificar los grupos de personas que estaban infectados, con quién estaban, y llamar a las personas para que puedan estar en cuarentena. Significa que, por ejemplo, ahora hay muchísimo mayor control. Acá nosotros les estamos mostrando los dos. ¿No me sale en la pantalla? Ahí está, ahí está. Bueno, Pero solamente queremos decirles que nos sentimos muy bien, así que está todo bien. Nos sentimos bárbaro, pero este es un instrumento maravilloso que ayudó muchísimo también para poder neutralizar focos de contagio, de infección en diferentes regiones. ¿Por qué? Porque se pueden identificar hoy día también en regiones por cantidad de personas que hay en una determinada zona geográfica. Lo que significó entonces ahora de que en vez de generarse un encierro a nivel nacional, hoy día los encierros están focalizados de acuerdo a la cantidad de personas que se infectan en una determinada región. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque hay otro elemento más que les quiero mostrar. Un momento, voy ando para mostrarles muchas cositas. ¿Ok? Fíjense, esto está en hebreo, pero se los voy a decir, se los traduzco. Se determinó llamémoslo, parámetros para determinar cuántos son las normas o los parámetros de seguridad en una región específica. Por ejemplo, si nosotros tenemos en una ciudad más de 100 enfermos por día, nuevos por día, ¿ok? Y que nosotros vemos de que el factor de multiplicación es de menos de 10 días, y que nosotros llegamos a la cantidad de 250 enfermos graves, en ese momento pasamos nuevamente a una etapa o a un retroceso dentro de lo que son las etapas de emergencia que nosotros determinamos. Conclusión: estamos, por ejemplo, hoy día en Israel, después de que se liberó casi todo. No se olviden de que acá ya estamos casi 3 o 4 etapas, un poco más adelante de lo que les está pasando a gran parte de los países donde ustedes viven, que todavía muchos de ustedes están confinados en la cuarentena. Nosotros ya salimos de casa, ya podemos ir a la playa, podemos ir a pasear, podemos ir a un mall. Tenemos que ir guardando distancia social, guardando las normas de comportamiento, ¿cómo se dice? Mascarilla, etc. Pero era claro que en el momento que se liberara esto, iba a tener una consecuencia de multiplicación en el contagio. Y sin embargo, el gobierno trata nuevamente de tener, marcando diferentes parámetros de control, un control de la situación. Es decir, por ahora, gracias a Dios, estamos todavía manejándonos dentro de los parámetros que fueron determinados de antemano por el Ministerio de Salud. Eso no significa de que ya estamos hablando de la posibilidad de que haya acá una segunda ola de corona. Solamente que calculamos nosotros que esta segunda ola de corona va a ser manejado de una manera diferente a como fue manejada la primera. Porque el país, por una cuestión de crisis, no va a poder nuevamente estar parado durante 4 días. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les había dicho en un principio de que nosotros pasamos de 3.8% de desempleo a un casi 26% de desempleo, que es 1.200.000? Hoy día volvieron al trabajo por ahora solamente 350.000 personas, gente. Significa que hay todavía casi 750.000 personas todavía en casa, 800.000 personas en casa. Es una barbaridad. Y la razón por la cual están en casa es porque todavía el país no logró recuperarse del golpe económico que está recibiendo. ¿Ok? Ahora, vamos a dejar esto acá y vamos a volver aquí. Lo vamos aquí. Entonces, vamos a poner acá. Quiero pasar entonces a 3 tipos de reacciones que tuvieron la población. ¿Saben qué? En psicología le llaman esto de triple F, es decir, las 3 Fs, que es fight, flight and freeze. Fight es pelear, ¿ok?
Y vemos esto, por ejemplo, que es en Israel estamos bastante habituados a este tipo de comportamiento, que en situaciones de crisis la gente no se queda en casa, la gente quiere ayudar, quiere participar, se trata de guardar las normas de comportamiento social. Yo creo que esta también es una de las razones también por la cual en Israel tuvimos un índice de contagio relativamente bajo, porque la gente acató en su mayoría. Les voy a dar un ejemplo, que es, por ejemplo, el flight, ¿okay? Que es volarse, ¿okay? Y acá tenemos el caso de Italia, cuando fue en Lombardía el foco de contagio. ¿Qué es lo que la primera cosa que hizo la gente? La gente se movió de la zona del norte de Italia a casi toda Italia. ¿Qué es lo que sucedió? Fue ahí la razón por la cual el contagio fue gigante en Italia, ¿ok? Que ese es otro tipo de comportamiento. Donde hay peligro, huyo, ¿ok? Y la tercera, que es freeze, es quedarse en el lugar de manera inactiva. Y esta inactividad es una inactividad que es una respuesta que, como dicen, ¿se acuerdan cuando éramos chicos? Nos decían de que el avestruz, cuando ve el peligro eminente, mete la cabeza en la tierra, ¿ok? Es decir, la gente no se mueve y es en ese momento que espera pasivamente que algo la salve, ¿ok? Este tipo de comportamiento también tiene que ver, y sí quiero tocarlo acá con ustedes porque tengo la oportunidad finalmente de decírselo a alguien esto también, ¿no es cierto? Que es el tema de solidaridad comunitaria. Es decir, siempre nosotros cuando trabajamos en marcos comunitarios, estamos siempre hablando de metodologías, de proyectos y todo, y yo digo, ¿y cuándo empezamos a hablar de valores? De responsabilidad, de responsabilidad social, de solidaridad. Creo que eso es la oportunidad que hoy día tenemos, realmente se los digo, de empezar a trabajar no solamente en la temática médica o hacer frente de lo que sucede con esta crisis. Esta es la oportunidad nuevamente de empezar a chequear nuevamente los valores que nosotros estuvimos desarrollando dentro de nuestras comunidades. Si el valor de la solidaridad es un valor que tiene incidencia directa sobre el contagio, significa que cuando veo a alguien sin la máscara, le digo, colocate la máscara, y le pido, y esa persona, en vez de reaccionar violentamente, lo que hace es colocarse la máscara porque sabe que está básicamente afectando a un montón de gente. Es decir, eso es uno de los valores que sí me gustaría que empecemos a trabajar dentro del marco de las comunidades. Ahora, hay tres tipos de comportamientos dentro de la población pandémica, ¿ok? Una es la negación. A mí esto no me va a pasar. Yo soy Superman. Esto le pasa a todos los demás menos a mí. Yo estoy sano, yo me vacuné contra la gripe hace un año. No hace falta que yo me ponga esto. Es una gripecita esto. Esto no es una gripe. Pero la negación es un problema. Es pensar de que a mí no me va a tocar. La segunda es la ansiedad. Es la gente, no sé si les pasó, por lo general a todos nosotros nos pasó en un principio, que es la adicción a las noticias, todo el día pegado enfrente de la tele, la agorafobia de no querer salir ni un metro de casa, el pánico de que le pase algo a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros padres, ¿ok? Y después está la racionalización del proceso. ¿Esta situación es real? ¿Qué se puede hacer para superarla? ¿Ok? Empezar a pensar en esos términos. Otras reacciones emocionales intensas, y bueno, estoy enojado, tengo ansiedad, estoy confuso. Por ejemplo, empiezo a armar, por ejemplo, no sé, prestaron atención en Francia ahora, en Estados Unidos, en todos lados, las manifestaciones que hay, no importa cuál es el activador, el detonante, digamos, de la situación, no me quiero meter ahí, pero miren la cantidad de violencia que sale dentro de las manifestaciones. La gente está liberando todos los lugares de tensión, los está liberando en esos lugares. El tema de la búsqueda de conspiración, seguramente fueron los chinos, no fueron los chinos, fueron estos, fueron los otros, siempre buscando a alguien que sea el culpable. El tema de obediencia y desobediencia a las instrucciones del Ministerio de Salud, que significa básicamente de obediencia o desobediencia a la autoridad. ¿Ok? Miren, si yo puedo decir algo de Israel, es que nosotros tenemos confianza en nuestras autoridades. Es un fenómeno bastante interesante. Creo que vuelvo a repetir, por la situación continua o rutinaria que tenemos en Israel, el ciudadano israelí
confía en las normativas del gobierno. ¿Qué es que cuando nos dicen no hay que salir? Yo diría que gran parte de la población se comporta de esa manera. ¿Cuáles son los efectos de la epidemia en el individuo? Miren, yo creo que uno de los grupos más débiles que sufrieron de esto fueron la gente mayor adulta, ¿ok? Que de repente quedaron completamente solos, muchos de ellos sin su partner, porque no lo tenían, sus hijos no los pueden ver, no pueden ver a sus nietos, y tienen que estar solos. Y es no fácil. Una cosa muy interesante, nosotros tenemos una fiesta, que es la Pascua judía, que teóricamente es un día en el cual nosotros no podemos utilizar tecnología y no podemos utilizar electricidad, son cosas que básicamente marca la religión judía. Y por ejemplo, los líderes religiosos aprobaron y permitieron de que en las reuniones de Pesaj pudiera abrirse una laptop donde estaba la mesa, para que la persona que estaba sola pueda cenar con toda su familia, viendo a toda su familia. Es decir, es como que encontramos una solución tecnológica a la soledad. Otra cosa es la hipersensibilidad. Yo creo de que en este periodo de tiempo, esto me lo comentaba justamente un grupo de médicos que estuve en contacto con ellos, me dice la cantidad de gente que llamaba porque le dolía algo, porque le pasaba algo, porque le faltaba el aire, porque le dolía un dedo. Es decir, la gente está súper sensible en todo lo que tiene que saber su propia salud. Y otro elemento, ¿no es cierto?, que es real, que es el miedo a escenarios catastróficos. La verdad que nosotros al principio no sabíamos si esto podía afectar a niños pequeños. La gente estaba desesperada si iba a atacar a niños pequeños o a bebés. No sabíamos si esto podía ser peligroso solamente para gente mayor. De repente ustedes vieron en las noticias que un joven de 20 años quedó en grave estado. Es como que de repente esto empezó a generar muchos miedos. El hecho de estar meses en cuarentena sin tener ningún tipo de certidumbre en nada, sin saber si yo puedo volver al trabajo, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mi familia, situación económica, los miedos, el miedo a los seres queridos, generó una situación de estrés enorme en la población. Por eso les dije al principio que, de acuerdo al estudio, de que el 10% de la población sí va a quedar en situación de post-trauma y que va a tener que pedir ayuda muy probablemente para poder sobrepasar esta situación. La unidad familiar ocupa un lugar crítico en el funcionamiento y la adaptación de esta nueva realidad. Ahora, quiero llamarles la atención, porque esto es un juego, es decir, el tema familiar tiene dos filos. Y les voy a contar una pequeña historia. La verdad que quiero contarles, no quiero hablarlo en forma teórica, sino quiero contarles ejemplos, porque estamos en constante contacto con todo el mundo. Estuve trabajando con directores de escuelas en París. Porque en París pegó muy duro el COVID-19, a tal punto que en varios colegios hubieron gente que murió del equipo profesional, los chicos estaban en la casa, y uno de los efectos, por ejemplo, que se empezaron a investigar, también me comentaban ellos en Francia, es de que con esta cuarentena hubo una subida radical en lo que es violencia intrafamiliar. Vuelvo a repetir, cambiamos el marco, el foco de peso en nuestra vida cotidiana de casa-trabajo y pasamos de casa-trabajo a casa-familia. Quiere decir de que todo sucedía dentro de la familia. Todo estaba, todo el tiempo, todo el mundo junto. Y acá entonces surgieron dos efectos que me comentaban, que en muchos casos tuvieron que hacerse cargo de ellos. Voy a explicar cómo. Uno era el tema de violencia intrafamiliar, segundo también era el tema de acoso sexual dentro de la estructura familiar. Ahora, cuando hablamos de eso, por ejemplo, les quiero llamar la atención cómo esto genera cambios, por ejemplo, en estructuras rígidas, como por ejemplo la educación. En la percepción, por ejemplo, francesa de la educación, el rol del maestro es un rol puramente pedagógico,
Y de repente entendieron que no puede ser más solamente pedagógico, que la única persona que hoy día entraba en contacto con el niño, que era fuera de su estructura familiar, era el maestro. Significaba que el maestro, cuando entraba ahora en contacto con el niño, tenía la oportunidad de poder chequear qué pasaba dentro de esa familia, checar cómo emocionalmente ese niño estaba emocionalmente, y también poder chequear a través también de la catarsis que hacía con otros compañeritos que se estaban conectando también en Zoom, ¿ok? Chequear qué era lo que sentían y qué es lo que estaban pasando. Significa que nuevamente la escuela está cambiando su función, ya no es más lo que era antes. Hoy día la escuela se va a tener que reproducir de otra manera. El miedo a perder el trabajo y el salario, lo dijimos. Ser considerado parte de la aprobación de riesgo, la verdad que da miedo. Hace poco un amigo me dice, pero yo tuve un pequeño ataque cardíaco, decime, ¿vos crees que yo estaré en la situación de riesgo? Es decir, la gente tiene miedo, de repente, viste, la gente tiene miedo de estar dentro de ese grupo, ¿ok? Hay un fuerte deseo de la población de querer contribuir y ayudar a los otros. Hay una subida gigante, estoy hablando de lo que yo veo en Israel, de voluntarismo. Todo el mundo quiere ayudar, todo el mundo se voluntariza. Yo vivo en un kibutz. Kibutz es una especie de aldea colectiva, aldea comunitaria, ¿ok? Todo el mundo está voluntarizándose para hacer actividades recreativas para los niños, para poder ayudar a padres que tienen que ir a trabajar y los niños se quedan solos, temas de comidas comunitarias, es decir, tratar todo el tiempo de hacer algo, ¿ok? Un momento, ahí. Aquí. Bueno, uno de los problemas graves que nosotros tenemos es que no hay fecha límite. Acá vamos a vivir en incertidumbre durante bastante tiempo. Y por eso, viste, hay que empezar a manejar la nueva realidad en un alto nivel de incertidumbre. Y vuelvo a repetir, esto lo quiero, diría, viste, es la oportunidad nuevamente, justamente en este proceso de incertidumbre, de empezar a pensar nuevamente qué es lo que nosotros podemos hacer con nosotros mismos, ¿no es cierto? Los funcionarios son enviados a vacaciones sin goce de sueldo. ¿Quién se hace cargo? Ustedes van a ver, por ejemplo, que mucha gente que salió gubernamentalmente, por ejemplo, acá hubo una ley que obligó a los gobiernos locales a reducir la cantidad de personal a un 30% mínimo. Hubieron gobiernos locales, por ejemplo, que bajaron de un 30 a un 20%. Lo digo porque trabajo con un gobierno local. Y ahora que están volviendo la gente, hay mucha gente que no va a volver. Es como que la oportunidad esta le generó al gobierno local decir, bueno, hay gente que no podemos ya retomar nuevamente y esa gente quedó fuera del marco laboral. Pocos empleados están a cargo de la organización, el resto está en confinamiento. En gobiernos locales dije 20%. Bueno, significa de que las personas que quedan tienen un nuevo término acá que lo había escrito porque no lo sabía decir, que eran trabajadores esenciales y no esenciales. Y yo creo de que a nivel personal, cuando a mí me dicen de que yo soy un trabajador no esencial, la verdad que se me hace un nudo en el estómago. ¿Qué significa que no soy esencial? Trabajé, di lo mejor de mí y ahora de repente no soy esencial. Es decir, esta definición que se dio para poder guardar personas dentro de los marcos laborales generó bastantes situaciones de conflicto. Y cuando nosotros hablamos entonces de la vuelta a la realidad, la vuelta a la rutina, yo quiero decirles de que hay un modelo que se llama modelo principio de continuidad, que el modelo que trabaja el principio de continuidad habla de cómo reinsertarnos nuevamente al mañana. Es decir, el presente ya lo tenemos y tenemos que empezar a pensar en la vuelta al futuro. ¿Okay? Y entonces estamos hablando acá de el principio que vendría a ser básicamente el principio de lo que nosotros llamamos la continuidad realista, que la continuidad realista está orientada a crear una rutina. Y les voy a decir cosas simples de la vida, por ejemplo, 3 comidas en el día, la familia sentada juntos.
Por ejemplo, dejar la televisión y el teléfono y empezar a hacer juegos juntos. ¿Se acuerdan como hace muchos años atrás? Cuando todavía la televisión no era centro fundamental del hogar, nosotros jugábamos con juegos de cartón, ¿se acuerdan? A trabajar en temas de actividades físicas, trabajar corporalmente. El otro principio habla de la continuidad funcional, que es el tema del manejo de las redes familiares, los contactos con los otros miembros de la familia. Las responsabilidades, por ejemplo, en la casa, dar o brindar roles específicos a cada uno. Por ejemplo, en mi casa, uno de mis hijos sabe de que es su trabajo salir afuera a tirar la basura. Solamente quiero llamarles la atención, tiene 23 años casi. Es su rol. Es decir, cada uno tiene funciones a cumplir. Salida de la pasividad a la actividad. Significa que hay que empezar a hacer cosas. ¿Se acuerdan que les había dicho hace un rato? Empezar a estudiar por internet, empezar a leer, empezar a repensarse nuevamente en un nuevo negocio, en otro trabajo, en una nueva profesión, en querer estudiar algo nuevo. Trabajar desde la casa, re importante, muchos de ustedes trabajan hoy desde la casa. Yo creo de que el trabajo en este lugar nos ayudó mucho, ¿ok? Y más que nada, generar rutinas que nos den más que nada control. Las rutinas nos dan la sensación, el sentimiento de control. Después está la continuidad social, que es más que nada los marcos de contenciones que nosotros tenemos, que el fundamental y el primario es el familiar, el tema de manejo de grupos sociales, amigos, colegas, estar en contacto con ellos. Los encuentros con amigos ayudan a dar también una sensación de control, ¿ok? Contacto con los maestros de la escuela, las redes sociales, utilizarlas también, aprovecharlas para finalmente sirvan de algo, ¿ok? Y por último, la continuidad personal, que esto sería más que nada rutinas intrapersonales. Por ejemplo, no tienen idea la cantidad de personas que conozco que empezaron a meditar. La verdad que yo todavía no lo hago, pero es bastante tentador. Todo el mundo habla de cómo te ayuda la meditación. Mucha gente se acercó a Dios, empezó a rezar, se acercó a los valores espirituales. Otras personas que empezaron a ejercitar, querían verse bien, ¿ok? Hacer actividades cotidianas, finalmente que te hagan sentir mucho mejor. Ahora, recomendaciones que me gustaría darles, prácticas, es combinar el enfoque sistémico con la agilidad de cambio. Es decir, tratar de verificar qué está generándose alrededor nuestro y tratar de adaptarnos rápidamente a los nuevos cambios. Y ustedes lo ven esto en las normativas del gobierno que cada semana nos dicen qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Como se dice, un paso para adelante, 3 pasos para atrás. ¿Ok? Integrarse el esfuerzo comunitario a través de un equipo de ayuda comunitaria, un equipo de Corona, por ejemplo. Tratar de empezar a planificar las próximas 24 o 48 horas. Por ejemplo, crear un reloj diario para gestionar tareas, construir situaciones, identificar círculos de vulnerabilidad, necesidad de recursos de punta a punta, pensar a futuro, equipos específicos para el manejo de crisis. Y digo acá, y les digo de verdad, paremos un minuto. Esta es la oportunidad de hacer un break, ¿ok? No va a pasar nada, de todas maneras estamos en casa, ¿ok? ¿Y qué hacer en ese momento? Y la verdad que no quiero sonar kitsch, pero empezar a ver lo que comemos, tratar de cómo dormimos, empezar a construir una nueva rutina, pero que no dure solamente el COVID, sino que me acompañe después del COVID. Empezar a buscar círculos de apoyo, estar en contacto con las personas que conocemos y amamos y que nos hacen bien también, ¿ok? Mantenerse activo. Quien puede salir a caminar, acá ustedes van a ver, van variando, todos los días van variando, 100 metros, 500 metros, 2 kilómetros, bueno, acá cada día es algo diferente, ¿ok? Hacer ejercicios, podemos ver el YouTube. Yo, por ejemplo, ahora nuestra nueva actividad en casa es hacer karaoke en la televisión, que es muy divertido, ¿ok?
pero es una actividad familiar donde nosotros la pasamos espectacular, simplemente utilizando lo que hay, ¿ok? Actividades que me gustan hacer: leer, pintar, escribir, atención plena, meditación, imaginación guiada, técnicas de respiración, tratar de recordar cuáles son mis recursos, qué me puede ayudar a mí en estas situaciones de crisis, y ¿saben qué? Y si necesito pedir ayuda, que la ayuda siempre viene bien. Hoy día, por ejemplo, tengo una amiga, colega, que es psicóloga. Ella me dijo que empezó a dar sesiones de terapia por Zoom. Y le pregunté, ¿y cómo funciona? Me dice, funciona muy bien. Porque te ves por la persona, podés leer el lenguaje cultural de la persona y poder estar atento también a la palabra, a cómo dice las cosas, cómo es su expresión corporal. Como que sí. Mira, otro cambio que vamos a tener, me parece, en el futuro, especialmente para los psicólogos: afectarse y no infectarse, chicos. Muchas gracias. Ok, gracias a todos. Y les deseo solamente mucha salud a todos. Y cuidarse y cuidar a sus familias. Ahora, Muchísimas gracias, Horacio. Ha sido una charla muy interesante. Creo que muchos coinciden en ello. Han escrito mucho, han estado muy atentos, pero también han escrito mucho.